principio el Verbo ya existía. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. A todos los que le creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico o como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, porque existe mucho antes que todos. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para el mundo, para que el mundo viva, es mi carne. Mi luz brilla para ustedes, solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No dejen que el corazón se les llene de angustias. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho: yo voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, le preguntó Felipe. Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo, ¿y todavía no saben quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada una, con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestra charla recordando Éxodo. Recuerda, esta es la cuarta parte. Como hemos comentado, esto no es la forma más adecuada de estudiar la Biblia. Esto es solo un recordatorio. Nuestro estudio libro por libro, versículo por versículo, lo estamos realizando todos los miércoles. Hoy llegaremos hasta el capítulo 27, que es hasta el capítulo que estamos estudiando. Cuando tengas tiempo en casa, vuelve a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, que esa es la forma correcta, libro por libro. Y continúa escuchando los audios. Recordar la Biblia siempre es buena. Hago esta aclaración para que quede claro que en estos recordando Éxodo, así como en recordando Génesis, fuimos de capítulo
brincando de capítulo en capítulo, saltándonos muchos versículos, muchas partes importantes. El objetivo de esto únicamente es refrescar nuestra memoria. Hace un momento te leía fragmentos del Evangelio de Juan. De la misma forma fueron fragmentos únicamente, tomados algunas partes de algunos capítulos. Esta introducción sirve en demasía para que podamos entender qué pasa en Éxodo 24, 25 y 26, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sobre todo Éxodo 25, Éxodo 26 y parte de Éxodo 27, que no lo tocaremos hoy. Son capítulos que parecen oscuros, parecen confusos, parecen no tener mucho sentido en la escritura, porque vamos a leer sobre elaboración de cortinas, de una mesa, de una lámpara extraña con forma de árbol, de un almendro, para ser específicos, un almendro en flor, una lámpara con forma de almendro en flor, sobre un cofre extraño con una tapa aún más extraña, sobre unos panes que tenían que ponerse y quitarse, sobre pieles de tejones, sobre varas cubiertas de metal, sobre maderas cubiertas de oro. Son cosas que parecieran que para nuestra vida diaria, que para nuestro entendimiento de la Biblia no tendrían mucho sentido. En algunos momentos llegan a parecer hasta pociones mágicas, o a mí me lo parecen de esa forma. Pero si recordamos que hemos hablado varias veces que Éxodo y en general todo el Antiguo Testamento son una especie de maqueta, de plano, de modelo que nos va a anunciar una realidad mayor, una realidad más grande, que es la que estamos viviendo tú, yo y otras generaciones. Entonces, todo esto comienza a cobrar sentido. Y quiero invitarte a que tú en casa estudies, medites sobre todo el libro de Éxodo, pero a la luz del Evangelio de Juan, que es una realidad más grande, es la realidad anunciada en Éxodo. Te recomiendo algo que me ha funcionado a mí, es que leas el Evangelio de Juan, no sé, destina 2 o 3 días a la semana para que vayas leyendo el Evangelio de Juan capítulo por capítulo, versículo por versículo, y otros 2 días o otros 3 días puedes ocuparlos para ir estudiando el libro de Éxodo de la misma forma, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Puede ser alternados, un día Evangelio de Juan, al siguiente día Éxodo, al siguiente día Evangelio de Juan, y continúas de esa forma, Éxodo Juan, Éxodo Juan, siempre pidiéndole dirección al Señor, siempre pidiéndole a Jesús que te explique, que te haga ver lo que tienes que ver, y teniendo en claro que toda la Biblia es una sola historia, y que esta historia trata y habla y nos da a conocer al ser más espectacular, más maravilloso, que es Jesús. Vamos a continuar nuestra lectura. En el audio anterior nos quedamos en una comida que tienen algunos ancianos, algunos sacerdotes, algunos principales del pueblo de Israel, junto con Dios y Moisés. Dios no se muestra a ellos
como tal, ellos no pueden verlos, ellos están envueltos en una especie de nube de humo, algo que impide que ellos vean a Dios directamente. Lo que más ven es el piso, nos indica la Biblia, nos da detalles del piso, después veremos por qué. Ya lo hemos visto, pero después ampliaremos más ese tema, y quiero que te quedes con esa comida que se tiene. Es una especie de celebración. Y después de esta comida, Moisés es llamado para que suba a la parte más alta del monte, y ahí es en donde quiero continuar la lectura el día de hoy. Es el capítulo 24, versículo 15, dice: Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se postró sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Esta apariencia que tenía la gloria de Dios, que tenía la nube, es algo que no debes de olvidar. La gente muchas veces se engaña creyendo que Dios no castigará a nadie, que Dios permitirá que al final de los tiempos todos vivamos en su presencia y que al morir todos pasemos a mejor vida. La gente se engaña citando la Biblia cuando dice que Jesús es amor, pero olvidan que la Biblia en varias ocasiones nos hace esta mención, que si bien Dios es amor, también es fuego consumidor. Dios también es fuego consumidor. Dios es justo, y por lo tanto su justicia y su bondad van de la mano, y no puede pasar por alto ninguna transgresión debido a su justicia, a pesar de su amor, a pesar de su bondad. Eso lo vimos un poco cuando hablamos de los atributos de Dios. Espero que los recuerdes, y si no, pronto los vamos a recordar. Vamos a grabar recordando los atributos de Dios, pero por lo mientras quédate con esto, que lucía como un fuego consumidor, y que Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Más adelante la Biblia nos habla que sin agua, sin alimento, su alimento de Moisés era la presencia del Señor. Cuando alguien está en la presencia del Señor, no necesita otra cosa, no necesita nada más. El Señor es nuestro sustento. Esto debe recordarte cuando Jesús inicia su ministerio, que pasa 40 días en el desierto. Esto debe de recordarte cuando Moisés entra con su familia al arca, que pasa 40 días y 40 noches lloviendo. 40 días tiene que recordarte muchas cosas, pero hoy no vamos a hablar de ese 40. Pasamos a nuestro versículo 25, pero siempre recordando y sin olvidar que todo lo que vamos a leer a partir de ahorita hasta que se indique lo contrario, que esto va a ser en varias charlas que tendremos después, durante muchos capítulos, a partir de aquí, todo lo que se hable, todo lo que se lea, tenemos que tener presente y siempre presente que Moisés está en la presencia del Señor, y que es parte de ese periodo de 40 días y 40 noches. Es muy importante para que tú entiendas los capítulos siguientes.
que Moisés está en la presencia del Señor, únicamente está Moisés y el Señor en la parte más alta del monte durante 40 días y 40 noches. Y dice el capítulo 25, que te vuelvo a repetir, comienza estando Moisés en la presencia del Señor en la parte más alta del monte. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan ojo, no que tengan ojo, que tengan, quiero que prestes atención a esta parte, que tengan el corazón dispuesto para ofrendar. Jamás des nada para la obra de Dios si no tienes un corazón dispuesto para ofrendar. No te preocupes, nadie se va a dar cuenta, nadie te lo puede exigir. No des nada, a menos que tengas un corazón dispuesto para ofrendar, al menos que quieras darlo. Y después de esto da una lista de ciertos materiales. Aquí es importante recordar que el Señor, antes de pedirles una ofrenda de unos materiales muy exóticos que va a pedir, puso los medios para que el pueblo egipcio dotara al pueblo israelita de todos estos materiales. Dios primero da antes de pedir. Nunca te dejes engañar. Hay muchos lugares donde engañan que si tú no das, Dios no te dará. No, Dios siempre da. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de amor, estoy hablando de tiempo, estoy hablando también de dinero. Dios no te va a pedir nunca que Él no te ha dado primero. Dios no pide que entregues tu vida a Él primero. Él primero entregó su vida por ti. Él primero entregó su vida por mí. Él primero entregó su vida por todos los que creen en Él. Después de eso, entonces Él sí pide que le entreguemos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros planes. Pero Él antes dio su vida por nosotros. Él antes de pedirnos que lo amemos, Él nos amó primero. La Biblia es clara y dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero a nosotros. Así esta ofrenda, Dios primero proveyó lo necesario a estas personas para que pudieran tener lo que posteriormente Él les iba a pedir. Y quiero que prestes atención. Dios va a pedir una ofrenda especial de productos, de materiales especiales, no para Él no necesita nada. No para Él, sino para que el pueblo construya algo que va a ser para el propio beneficio, para el propio bien del pueblo. ¿Te imaginas que viviéramos en un país donde los políticos pidieran, donde el gobierno pidiera recaudar a nuestros impuestos después de habernos dado trabajo, después de haber creado empleos, que de ahí recaudara impuestos para nuestro bien? Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Dice el 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. ¿Te das cuenta para qué era la ofrenda que Dios estaba pidiendo del pueblo? Era para construir este tabernáculo, este santuario. Un tabernáculo es una especie de casa de campaña, de tienda de campaña para habitar, para vivir. Dios quería morar en medio de su pueblo. Y lo siguiente que vamos a ver es el mobiliario que iba a estar dentro de ese tabernáculo, y quizá toquemos parte de esa construcción de esa tienda también el día de hoy. Pero es importante que entiendas esto. Dios quería morar en medio de su pueblo. Dios quería ser el centro del pueblo y lo quiere, aún quiere ser el centro de su pueblo. Dios quiere ser el centro de tu vida,
No sé cómo vivas tú, yo durante muchos años viví siendo yo el centro de mi vida. Me casé siendo el centro de mi vida, estudié siendo el centro de mi vida, trabajé siendo el centro de mi vida y no funcionó. Cuando escucho que Dios quiere ser el centro de mi vida, se me hace algo egoísta cuando lo escucho por primera vez. Pero cuando comienzo a experimentar que Dios sea el centro de mi vida, que Dios sea la figura principal en mi matrimonio, que Dios sea la figura principal en mi trabajo, la figura principal en mi paternidad, cuando dejo de vivir para mí, comienzo a vivir para Él, me doy cuenta que como resultado de eso obtengo una vida maravillosa que jamás había tenido. Mi matrimonio mejoró notablemente cuando Dios se volvió la persona más importante del matrimonio, cuando dejé de buscar mi felicidad y comencé a buscar agradarle. Mi paternidad mejoró cuando dejé de buscar mi complacencia y mi felicidad por buscar agradarle a Dios mediante mi paternidad. Y en cada aspecto de mi vida, y en cada aspecto de tu vida, que tú decidas poner a Dios como el centro, esa parte va a mejorar. ¿Te imaginas qué maravilloso será cuando Dios sea el centro de toda nuestra vida? Cuando nuestra comida sea para agradarle a Él, cuando nuestro trabajo sea para agradarle a Él, cuando nuestro sueño sea para agradarle a Él. Tendríamos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, tendríamos una paz que solo Él nos puede dar, y aquí Dios es lo que le está mandando, lo que le está diciendo a su pueblo: hagan esto para que yo sea el centro de ustedes. Y vamos a seguir leyendo. Dice el 10: haz que el pueblo construya un arca de madera de acacia. Un arca es una especie de baúl. Recúbrela de oro por dentro, por fuera, y ponle molduras de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a las 4 patas, 2 anillos de cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados para transportar el arca. Después haz la tapa del arca, el llamado lugar de la expiación, de oro puro. Luego forma 2 querubines de oro labrados a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Luego haz una mesa con madera de acacia, recúbrela de oro puro. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usarán para transportar la mesa. Presta atención, todo lo que se está haciendo es transportable, es movible. Y sigue nuestra lectura en el versículo 31. Haz un candelabro de oro puro. Aquí está la lámpara con forma de almendro en flor, con forma de árbol. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas, para las lámparas, los capullos y los pétalos, hazlos con 6 varas que salgan del tronco, 3 a cada lado. El capítulo 26 comienza a hablarnos de una serie de cortinas. Dice: haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata. El versículo 7 dice: confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra. El 14 dice: completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia y recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños y también recubre de oro los travesaños. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las instrucciones para construir lo que se llamará el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, como te comentaba, no es otra cosa que una tienda de campaña enorme con una barda alrededor. Y tenemos las instrucciones para construir parte del mobiliario que estaría en el interior de esa tienda de campaña. Tenemos un
un baúl extraño llamado el Arca de la Alianza. Esta Arca de la Alianza va a ser colocada al fondo del tabernáculo, al fondo de la tienda de campaña, y va a ser separada del resto del mobiliario por medio de unas cortinas muy gruesas. En esta arca se guardaría lo que conocemos como las tablas de la ley que Dios más adelante le va a dar a Moisés, escritas en piedra. Va a guardarse también una porción de maná, que si recuerdas, es un pan que el Señor les enviaba del cielo todos los días al pueblo mientras estaba su viaje, su travesía por el desierto. Va a estar también la vara de Aarón que reverdecía, algo de lo que vamos a hablar más adelante. Y todo esto iba a estar cubierto por la tapa, conocida como el propiciatorio. Al otro lado de las cortinas, dentro de la tienda también, encontraríamos o estaría este mobiliario, que no es el único, pero es del que vamos a hablar en este momento, que es la mesa, conocida como la mesa de los panes de la proposición. Ahí cada día séptimo de la semana se colocarían 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel, y estaría la lámpara con forma de almendro, de árbol de almendro en flor. Cada semana los sacerdotes entrarían en representación del pueblo a comer el pan de esa mesa, y mientras ellos comían eran alumbrados por esa lámpara con forma de árbol. Y una vez al año el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, entraría y ofrecería sacrificio en la tapa del arca, al otro lado de las cortinas. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de Juan? Primero, recuerda, el Evangelio de Juan nos habla de la palabra, del verbo, del logos, quien estaba con Dios, quien era Dios, y cómo este verbo, esta palabra, este logos, Dios, viene a la tierra para habitar entre nosotros. En una Biblia contextual vas a encontrar que la forma de expresarlo es que el verbo se tabernaculizó. El verbo puso su tienda de campaña entre nosotros, pero mejor dicho, el verbo se hizo casa de campaña y habitó entre nosotros. Y creo que todos sabemos que ese logos, esa palabra, ese verbo es Jesús. Jesús, siendo Dios, toma un cuerpo de hombre como el tuyo, como el mío. Sin dejar de ser Dios, se hace completamente hombre para habitar entre nosotros. Y dice la Escritura que a todo el que cree en Él, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Posteriormente dice que Él es el pan de vida, que quien coma ese pan no tendrá hambre nunca. Jesús es el pan. Proposición quiere decir conocimiento, la mesa del pan, del conocimiento del pan, de la revelación. Jesús se nos revela como el pan, pero al mismo tiempo que Jesús se nos revela como el pan mientras lo comemos, dice también en el Evangelio de Juan, coman este pan porque este pan es mi carne. Mientras comemos a Jesús, Jesús es ese árbol, esa lámpara que alumbra. ¿Recuerdas que leíamos que Jesús dice, yo soy la luz y vengo a alumbrar para que ustedes no estén más en oscuridad? La mayoría de las personas durante largos años, y me atrevo a decir que todas las personas, vivimos en oscuridad, y cuando estás en oscuridad no sabes hacia dónde caminar, no sabes hacia dónde dirigirte, tus movimientos son torpes,
Nuestro avance es lento y torpe. Y muchos o todos vivimos así largos años, caminando torpemente, sin saber realmente a dónde vamos o por qué vivimos, o siguiendo sueños que al final nos llevan a la perdición, nos llevan a tropezar, nos llevan a caer, porque nuestra vista está nublada, porque no vemos claramente. Pero cuando Jesús llega y nos alumbra, vemos la realidad como es. Apreciamos las cosas importantes y las que no son importantes, y entonces podemos avanzar y decidir hacia dónde vamos. Entonces podemos caminar sin tropezar, porque Jesús nos alumbra, porque Jesús comienza a hacerse el centro de nosotros. Esa arca representa la gloria de Dios, nos anuncia la gloria del Padre, nos anuncia a dónde tenemos que ir, nos anuncia nuestro futuro no está aquí, este planeta tarde o temprano va a terminar, quizá ya está comenzando a terminar. Si te pones a meditar y comparas cómo está el planeta, lo que está sucediendo ahorita y cómo era hace 20 años, hace 15 años, te vas a dar cuenta que algo extraño está pasando. Y no digo que algo malo, que las cosas parezcan malas no necesariamente significa que lo son. Creo que el final de este planeta es algo bueno. Está demasiado corrompido. El ser humano está llevando la maldad al límite. Así que creo que este principio del final es algo bueno, siempre y cuando sepamos hacia dónde ir, y ese hacia dónde ir es hacia el Señor. Jesús les dijo, en casa de mi Padre hay muchas moradas, hay mucho lugar para todos. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, yo no los hubiera invitado. Y les dice a sus discípulos, ustedes saben el camino, ustedes saben a dónde voy. Y ellos contestan, Señor, no conocemos el camino. Y Él les dice, claro que conocen el camino, me conocen a mí. Y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino hacia un mejor futuro, el camino hacia la paz que solo Dios puede darte, a la tranquilidad que solo Dios puede darte, a la bendición, al amor que solo Dios puede darte, es Jesús. Si has vivido en oscuridad, si has vivido en depresión, en confusión, si la vida no es lo que esperabas, quizás sea porque estabas caminando a ciegas. Pero si comes el pan de vida que es Jesús, que es su palabra, dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y recordándote a Moisés durante 40 días, 40 noches, solo se alimentó de la presencia del Señor. Y la presencia de Dios está en su palabra. Y tú te alimentas con ese pan de vida que es la palabra de Dios. Mientras lo haces, Dios te alumbrará. Dios te acercará a lo que está detrás de las cortinas, que es la gloria de Dios. Y entonces el final será algo bueno. Y cuando vives sabiendo, teniendo la certeza, teniendo el conocimiento, teniendo fe, esa fe fundada
en aquel que te alumbra, de que el final es bueno, de que el final es grandioso, de que el final es maravilloso, de que el final es el principio de lo bueno. Todo dolor, todo problema, toda complicación que hayamos tenido en este mundo será poco, será nada, se olvidará, se irá. No sé cuántos han tenido que sentir algún dolor para conseguir algún logro. Cuando estás en la universidad, el cansancio, el hambre en la escuela, el levantarse temprano, el dormir noche, el hacer tareas, cuesta, pero se hace y se hace con ilusión de que un día terminaremos, de que un día nos graduaremos. Cuando trabajas varios días y es cansado pararse temprano, estar en un trabajo, a veces pesado, pero tienes la ilusión de que llegará el día de pago y podrás disfrutar del fruto de tu trabajo. Y entonces el trabajo se hace menos pesado y llega a ser placentero. Si has corrido un maratón o escalado una montaña, sabes de lo que te estoy hablando, que aunque el camino es duro, aunque el camino es pesado, aunque nos tropezamos y nos caemos, el cruzar la meta o el llegar a la cima de la montaña hace que todo el sufrimiento previo valga la pena. Cuando sabes que un mejor lugar te espera después de esta vida, un lugar maravilloso donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, donde puedes comer del árbol de la vida, y ese árbol de la vida es Jesús. Cuando entiendes y crees, cuando Dios te dice que al final todo estará bien si crees en Él, y recibirás una felicidad más grande de la que has buscado, de la que esperas, entonces todo el camino, por muy difícil que sea, vale la pena. Y la esperanza, la espera de esa tierra prometida que el Señor ha dicho que nos dará, hace que todo lo que pasemos se vuelva algo pasajero, algo menos importante, algo menos doloroso. La mesa, el arca, las paredes del tabernáculo estaban construidas de madera, que nos habla de la humanidad de Jesús, y estaban recubiertas de oro, que nos habla de la divinidad de Jesús. Jesús puso su tienda, Jesús se hizo la tienda para estar entre nosotros y que nosotros pudiéramos entrar a Él para poder estar en Él. ¿Y recuerdas lo que leímos al final de Juan? Si yo estoy en mi Padre, y como yo estoy en mi Padre, así ustedes están en mí, y yo en ustedes. Qué maravilloso estar en Jesús. Qué maravilloso poder estar en Él y que Él esté en nosotros. Qué maravilloso que Él perdone nuestros pecados, que Él nos haga dignos de entrar a la presencia del Señor por medio de Él, estando en Él. De eso nos habla la tienda, de eso nos habla el tabernáculo. Más adelante en nuestro estudio formal de Éxodo vamos a hablar más sobre el tema, pero
Hoy quiero invitarte a que medites varias cosas. El hecho maravilloso de que Dios hace todo lo posible por estar entre nosotros. Y eso es maravilloso, que Dios quiera estar entre nosotros, personas pecadoras, personas imperfectas, es maravilloso. Aprovechemos la invitación, comamos de su palabra, dejemos que Él nos alumbre, dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas. Si no sabes cómo hacerlo, incluso si no lo crees, como yo no lo creo, dobla tus rodillas en casa, busca un lugar privado, dobla tus rodillas y pídele a Jesús, pídele al Señor, dile: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a creer, te pido que pongas en mí el querer como el hacer para que tú seas el centro de mi vida, para que toda mi vida gire en torno a ti. Si no quieres hacerlo, sé sincero con Dios y dile: mira, no quiero hacerlo, pero no me ha funcionado mi vida, no puedo aguantar este dolor, no puedo controlar mis emociones, siendo yo el centro. Necesito que tú seas el centro, para que todos mis actos, todas mis emociones, todas mis decisiones, mis cargas, mis dolores, estén enfocados en agradarte a ti, estén enfocados en hacer tu voluntad y entonces yo pueda recibir esa paz que solo tú puedes darme. Quiero comer el pan de tu palabra, quiero que me alumbre tu verdad, quiero estar en el camino que me lleva a casa y ese camino eres tú. Pon en mí el querer como el hacer, por favor, para creer en ti. Dios es bueno, Dios es maravilloso, se hizo hombre para estar con nosotros, así que te aseguro que Dios te va a escuchar, te aseguro que Dios te va a responder tu oración, te aseguro que Dios te va a transformar, que Dios te va a ayudar, que Dios se va a hacer el centro de tu vida. Te lo aseguro porque lo hizo conmigo. Es algo que he vivido, es algo que mis seres queridos han vivido. No estamos locos. No estamos tontos. Ponemos a Jesús como el centro de nuestras vidas, porque lo hemos experimentado y sabemos que funciona. Y disfrutamos y gozamos la realidad de Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, esté con tu familia. Te invitamos a leer la Biblia, a vivir la Biblia, y a compartir la Biblia con todas las personas que aún no han conocido a Jesús. Esperamos verte pronto. Que Dios te bendiga y hasta el próximo audio.